nota, ¿no? Se han gastado las preguntas, se han gastado los elogios. Por suerte se han gastado los elogios, porque en principio fueron bastante reticentes. Usted dijo que pensó en una persona cuando salió campeón del mundo. En su día. Me pensaba, ¿quién pensás en la familia? No, en este momento no pienso en mi familia, pienso en su día. Pero además, Enrique, se da el caso que hubo una jugada como la de Subeldía, un centro al primer palo que se pierde en Valdano y Batista, creo, entrando en el área chica. ¿Te acuerdas aquel córner, el primero del partido? Después un cabezazo de Brown, entrando a buscar una pelota quieta. No solo pensaste en Subeldía, sino que Subeldía estuvo en la cancha, Carlos. Yo creo que sí, yo creo que siempre estuvo al lado mío, desde que falleció. Un 29 de junio de 1986 daba esas declaraciones el doctor Carlos Salvador Vilardo con dos próceres del periodismo deportivo argentino, Enrique Macaya Márquez y Víctor Hugo Morales. En el Estadio Azteca, justamente después de salir campeón, habla de lo que fue su gran mentor, don Osvaldo Juan Subeldía, juninense él, que había fallecido en el año 1982. ¿Por qué traigo este gran momento de la historia argentina? Porque costó mucho llegar hasta ese momento y hay un montón de historia detrás, un montón de historia que incluye un intento de golpe de Estado. ¿Conocías esta historia, Mati? A Bilardo. Al doctor Carlos Salvador No, Vilardo. a la Nación Argentina. A la Nación Argentina fue un poquito después, Claro. el último intento. Pero no conocía. No conocías. Vamos a poner un poco en contexto. Bueno, Yo lo que conozco de Bilardo es Sí. el documental serie que se hizo en Amazon. ¿eh? Sí, Muy no, buena. en HBO Max. No, Sí, no, sí, en Prime. no. Seguí con tu columna. Bilardo, el doctor del fútbol, algo así. Sí. Lo traje yo en su momento. Le gana Argentina a Alemania 3-2. Algo dice Enrique Macaya Márquez. Y tendríamos que haber apostado algo, la puta madre. Le dice Enrique Macaya Márquez, bueno, ahora te llenas de elogios cuando faltaron muchos, porque fue muy criticado el ciclo del doctor Bilardo antes, obviamente, de consagrarse campeón en México. Retrocedemos, volvemos mucho tiempo atrás al año 1979. ¿Qué sucede? Bueno, había un presidente en ese momento en Independiente que 20 años antes había fundado un club en el partido de Avellaneda, justamente en Sarandí, muy cerquita del viaducto. Estoy hablando de Arsenal de Sarandí, estoy hablando de Julio Humberto Grondona, que fue presidente de ese pequeño club por 20 años. En el 76 asume en el Club de sus Amores, en Independiente de Avellaneda, y el 6 de abril de 1979, en plena dictadura cívico-militar, es nombrado presidente de la AFA. ¿Quién le da el visto bueno? Lacoste, ¿no? A Julio Humberto Grondona, personaje controversial de la historia del fútbol argentino, que asume la presidencia siendo justamente, y esto es muy importante, presidente de Independiente. Ya había ganado la Argentina su primer mundial en el año 1978, dirigido por César Luis Menotti, en un momento en el que la Argentina después va a tener, en momento futbolístico, una gran grieta, ¿no?, entre Bilardo y Menotti, entre líricos y bilardistas. Una grieta muy mediatizada. Muy mediatizada. Hay los archivos estos de Bilardo, Sí, sentado entrevistándolo con tribuna de gente la odiándolo, famosa tribuna, sí. Bilardo diciendo, yo voy a ir y voy a ganar. Voy a ser campeón y voy a volver yo- acá. sí, Voy a volver acá y me volver. van a pedir perdón. Sí. Y ahí después surge esa gran bandera, perdón Bilardo, ¿no? Sí. Justamente. De todas maneras, mucho antes de eso, bueno, Bilardo en el año 70, en esos momentos estaba dirigiendo el Deportivo Cali, lo lleva a una final de la Libertadores en contra Boca Juniors, la cual pierde, y después va a la selección Colombia, vuelve a San Lorenzo de Almagro y finalmente para 1982 retorna a uno de sus grandes clubes. En ese momento no era el club de sus amores, o quizás sí, ya había sido multicampeón como jugador, y vuelve aquí a la Ciudad de La Plata, justamente, y sale campeón con Estudiantes del primero Metropolitano 1982, en el año 83, en realidad, cuando me cuenta mi señor padre, por ejemplo, él estaba haciendo el servicio militar obligatorio, estaba haciendo la colimba, no pudo ir a Córdoba, donde Estudiantes se consagra campeón del campeonato 1983 del torneo metropolitano. Por ese campeonato, Julio Humberto Grondona, después de lo que fue el fracaso de Menotti en España 82,
que lleva Maradona, que fue en el momento que estaba la guerra de Malvinas, donde, por ejemplo, en las trincheras tenían una radio algunos combatientes y escuchaban el Mundial. Le fue muy mal a Argentina, se va en la segunda fase, después de perder con Brasil, con Bélgica, aquel famoso Diego echado en el último minuto por pegar una patada descalificadora. Menotti se va, Menotti no tiene tradición en Independiente, pero sí tenía esa tradición de juego que le gustaba al hincha Independiente, el paladar negro. Recordemos, Carlos Salvador Vilardo, en realidad antes con Subeldía, el gran mentor de Vilardo, no vendía, como dice siempre Vilardo, el Clarín Deportivo no vendía los diarios que vendía cuando salían campeones los grandes. Con Estudiantes de La Plata no le sucedía eso porque tenía mucho menos hinchas, por lo tanto se encargó de denostar el juego de Estudiantes y el juego de todos los grandes bilardistas o subeldistas en ese momento, como le pasó por ejemplo a Grigol, aquella recordada discusión de Alejandro Fabri con Horacio Pagani, que le dice, sos un payaso mediático, que no se podía, que él era en ese momento el editor de Clarín Deportivo, y le dice, no se podía hablar del Ferro de Grigol porque peleaba el campeonato con el Independiente de Menotti. No, con el Boca de Maradona en ese momento. Por ejemplo, ese tipo de cosas hacía Clarín Deportivo, de todas maneras lo desmiente. Pagani dice, no, eso yo nunca le toqué una nota a nadie. Pero bueno, a chequear de todo eso. Vuelve la democracia, gana Raúl Ricardo Alfonsín, hincha de Independiente de Avellaneda. No era muy futbolero, pero sí se va a rodear de gente muy futbolera, muy futbolera. Por ende, menotista. Por ende, menotista. Sí, como era gran mayoría de los porteños. No había llegado todavía. Excepto Boca, los grandes clubes de la ciudad de Buenos Aires nunca van a tomar la identidad bilardista como propia. En el gobierno radical, que después en el 85, por ser, digamos, como se los conoce, los padres de la democracia y demás, ganan las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, les iba muy bien en cuestiones electorales, pero también, digamos, más allá de todo, era un gobierno que tenía una imagen muy positiva. Habría que ver si cualquier gobierno hubiera tenido esa imagen positiva. Es algo que suele suceder cuando se vuelven los retornos a las democracias, como le pasó a España con Adolfo Suárez después del franquismo, pasó en Argentina. Bueno, en lo que fue también romper la inflación con el Plan Austral y demás, tenía, digamos, el alfonsinismo carta blanca en algunos aspectos, y allí es cuando, por ejemplo, Cotino Siglia, un gran amigo del presidente, compañero de la Unión Cívica Radical, subsecretario de Salud en ese momento y después ministro del Interior de la República Argentina, le empieza a decir, le dice, según trascendidos explícitamente a Raúl Alfonsín, le dice, si salimos campeones del mundo, se arreglan todos los quilombos en este país y no vamos a salir campeones con Bilardo. Y ahí se empieza a gestar ese golpe de estado que... A una persona que no es futbolera, como Alfonsín, bueno, se le implanta una idea, ¿no? Claro. Estamos para todo, para hacer la gran revolución radical. No sé si la gran revolución, pero para que el radicalismo rompa quizás con lo que es el binomio con el peronismo. Y empieza, viste, a pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? 1986 a la Argentina le estaba yendo muy mal deportivamente, a la selección de fútbol masculino estoy hablando. El doctor Bilardo no encontraba el equipo, no encontraba la motivación quizás o lo que fuera, y el secretario de deporte en ese momento, el Michingo O'Reilly, gran radical, pero también de tradición justamente rugbyer. No era tampoco del palo del fútbol. Pero Clarín Deportivo seguía obviamente pegándole a Carlos Salvador Vilardo. Y también junto con O'Reilly, había las opiniones de Nosiglia y las opiniones de los diputados Stubrin y Leopoldo Moró, que en ese momento ya era diputado del radicalismo, que querían a César Luis Menotti volviendo a la dirección técnica de Argentina, luego de haber perdido, como dijiste, en España 82. Luego de haber perdido, él se fue a Barcelona en su momento y estaba ya libre, pero bueno,
no podían concebir a Bilardo como campeón del mundo. No lo veían y querían que la Argentina tuviera un goce, una alegría tan grande que pudiera mantenerlos a ellos en el poder. Sí. No en un sentido del príncipe, de perpetuar, sino que realmente, me parece, como a todos los políticos que sienten que están haciendo bien las cosas, querían mantenerse para seguir transformando el país. Bueno, en una cumbre de la familia Lynch que alquilaba Nosiglia en la ciudad, cerca de la ciudad de Buenos Aires, un periodista que se había hecho amigo de Bilardo escucha que que Alfonsín le dice a O'Reilly, a 2 meses del Mundial 86, ¿qué estás esperando para echar a Bilardo? Toda la gente lo putea. Bueno, O'Reilly lo toma como una orden y llama a Julio Humberto Grondona, que se encontraba en Zúrich, la capital de la FIFA. Ahí también Fernández Cortés le dice a Bilardo, tené cuidado porque te están orquestando un golpe de Estado. Te están haciendo la cama en realidad, porque bueno, no es un Estado. La pero te están queriendo correr de tu lugar. Te van a correr. ¿Grondona qué hace ahí? Grondona, cuando le llega esta... que es de tradición de Independiente, pero había conocido a Bilardo en un programa de televisión justamente y se había enamorado de sus palabras. Lo empezó a bancar y le dice, mi chingo, dedicate al rugby que de esto no sabes un carajo. O sea, gracias a Grondona siguió Bilardo. Y Bilardo ahí toma una... Ahí sale a la luz una disputa con Alfonsín, porque cuando gana el Mundial es como ahí se... Sí, de todas maneras después lo llama medio del Estadio Azteca y bueno, lo felicita y lo que fuera. Ahí sale a la luz lo que era la cuestión Bilardo. Diego Armando Maradona sale vía Italia por la radio y dice, si se va Bilardo, nos vamos todos. Claro. Bueno, se acabó el complot contra el doctor Carlos Salvador Bilardo. Finalmente Bilardo es campeón, funda la 352, la famosa formación con 2 carrileros, en ese caso eran Justi y Olarte-Cochea, con el Diego gran campeón y demás. Y bueno, la historia termina siendo esa, que podría haber sido otra. Sí. Se habló mucho en estos días de Alfonsín, se habla de Bilardo en estos días. Bueno, una historia que los unió, los enemistó en ese momento, y después Bilardo, que es de tradición peronista, lo perdonó y le dice, sí, loco, no pasa nada, no entendías nada, es así el fútbol. Fíjate de quién te rodeas. Salí campeón y chau. Para hablar hay que ganar, y el doctor Bilardo ganó en tierras aztecas en ese momento. Y hasta acá llega la columna del día de hoy. Excelente. Seguiremos profundizando con el universo Bilardo, que sabemos que sos un entendido en el tema. Sí. Pero bueno, ahora nos vamos con una canción y ya volvemos con más de Doblan las Campanas. Dale. Hablamos luego. Dale, un besito. Beso.